Mi escritura tiene que ver con un mundo popular, en el sentido, digamos, de un mundo más bien marginal del sur de Chile, en el cual yo me crié, ¿no? En una especie de pequeño barrio o una aldea entre la ciudad y el campo. Mis padres levantaron una cantina el año 1975, 74 más o menos, después del golpe. Por lo tanto, yo escuchaba las conversaciones de los adultos teniendo 5 o 6 años, atendiéndolos, vendiéndoles cerveza, chicha, vino, digamos, pisco. El mundo que se generaba, digamos, ¿no? Ahí era un mundo en el cual el lenguaje tenía, digamos, una posición primordial. Es un mundo, digamos, que está pululando ahí, que está pulsando y que tiene que ver con personajes, que tiene que ver con situaciones, que tiene que ver, digamos, con una historia, digamos, ¿no? Del país también y de un sector determinado. Y cuando ya la literatura empezó a posesionarse definitivamente de mí, digamos, creo que fue a la edad de 10, 11 años, ¿no? Cuando tuve la posibilidad de leer muchos más libros gracias a un señor mapuche huilliche que era auxiliar en el Colegio San Mateo de Osorno y que tenía, digamos, ¿no? La costumbre él de recoger los libros según lo que él decía, que los alumnos olvidaban, ¿no? Entonces me traía libros, me traía 2 o 3 libros, me los cambiaba por cerveza, me los cambiaba por chicha o por vino, según lo que él quisiera tomar. Entonces cambiaba, por ejemplo, La Metamorfosis por una botella de Pilsener, ¿no? 100 años de soledad por 2 botellas de vino, ¿entiendes? Mi formación como poeta, digamos, empezó con cierta seguridad, entre comillas. Yo creo que el año 1982, más o menos, año en que yo participo en un concurso provincial de poesía y ese concurso tuve la fortuna de ganarlo. Y bueno, gracias, digamos, también al incentivo de una profesora, María Dolores Ríos Brandau, fue la primera vez que gané dinero con la poesía. Gané 5.000 pesos. 5.000 pesos que sirvieron para comprarme un par de zapatillas y una chaqueta de cuerina que estaba bastante a la moda en ese tiempo, digamos, ¿no? Luego de que yo había ganado este premio, digamos, ¿no? El año 82, el año 83 y el año 84 gané los premios del Colegio San Mateo, los premios literarios que daban ahí. Y luego ingresé, digamos, al taller de Sergio Mancilla Torres. Y la primera cosa, digamos, que me golpeó de ese taller fue la crítica feroz que desplegó Sergio Mancilla hacia todos los participantes en cuanto a sus textos. Personalmente, digamos, no, esa situación me dejó muy choqueado, digamos, porque yo ya tenía mi identidad como poeta, digamos, ¿no? Y pensaba que todo lo que yo hacía era muy bueno, ¿no? Tenía 14 o 15 años y ya me creía, digamos, ¿no? el poeta de la ciudad, ¿entiendes? Sergio se encargó de destruir aquello y se encargó también, digamos, de facilitarme una serie de libros que obviamente, digamos, marcaron mi camino, digamos, ¿no? Como escritor, como poeta de ahí en adelante, ¿no? Empecé a leer, digamos, ¿no? A Vallejo, empecé a leer a Ernesto Cardenal, empecé a leer, digamos, ¿no? Poesía griega, ¿no? Que para mí hasta ese instante, digamos, era una poesía inexistente, poesía griega del siglo XX, digo, ¿no? Yorgos Seferis, ¿no? Nikos Kazantzakis, ¿no? Odiseo Litis, Yanis Ritsos. La poesía entonces empezó, digamos, a entronizarse en mi actividad cotidiana, digamos, ¿no? Y escribía prácticamente todos los días. Yo empecé a militar en las Juventudes Comunistas cuando tenía 14 años más o menos. Y a la vez también empecé a descubrir, digamos, ¿no? Que existían organizaciones en Osorno que estaban vinculadas al mundo indígena, es decir, al mundo mapuche huilliche, ¿no? Y ahí conocí, digamos, una organización que se llamaba Monku Kusupquien, que era dirigida por Raúl Rupailaf. Y empecé a leer los textos, digamos, que tenían que ver con este mundo campesino, con este mundo indígena, que tenían que ver, digamos, con una memoria que yo tenía también ya en términos orales en mi casa, porque mi abuela, digamos, Matilde Huenún,
es una huilliche pura que contaba todas estas historias antiguas del campo, qué sé yo, de la familia, etc. Pero ya, digamos, a los 17 años empecé, digamos, también a considerar que no podía dejar de escribir. Mi primer libro se llama Ceremonias y el proceso de ese libro, digamos, no creo que empezó en el año 1989 cuando escribo el poema Ceremonia del Amor, que es el detonante, digamos, ¿no?, de este proyecto de libro que se va a ir decantando en los futuros próximos 10 años, ¿no? Finalmente el libro es publicado en 1999. Yo puse, digamos, ¿no?, en juego las tensiones, ¿no?, históricas de la sociedad mapuche huilliche, de la sociedad mapuche también en parte, ¿no?, de la Araucanía, pero también, digamos, la mirada mestiza, digamos, ¿no? Ceremonias, entonces, es un intento por sumergirse, ¿no?, en las aguas profundas de la memoria, ¿no?, de la memoria, en este caso, antropológica, cultural, histórica, ¿no?, de las sociedades indígenas del sur de Chile, básicamente. Considero yo que, así como los seres humanos tenemos memoria, digamos, el lenguaje también tiene memoria, digamos, ¿no? Y por eso el lenguaje es un espacio, digamos, ¿no?, una energía en el cual confluyen, ¿no?, las palabras del pasado, ¿no?, aquellas palabras que aparentemente se han olvidado y se han dejado de usar, ¿no? Por esa razón, digamos, no creo que parte de ese libro, digamos, tiene que ver con este castellano arcaico de los campesinos indígenas, ¿no?, y no necesariamente con el mapuzungún o el chezungún, ¿no? La poesía mapuche ha sido, digamos, ¿no?, desde sus inicios, de sus reinicios, digámoslo claramente, en los años, o fines de los años 80, ¿no?, una poesía que se ha entendido como algo exótico, ¿no? Se ha entendido como algo naif, se ha entendido, digamos, como una poesía menor, ¿no? Pero la poesía mapuche lo que hace, digamos, es trasladar los códigos del mapuzungún y los códigos estéticos y éticos de una sociedad que obviamente no tiene una contraparte dialogante en la sociedad dominante. El ejercicio artístico, digamos, que proviene del mundo indígena es un ejercicio que tiene que ver, digamos, con la tradición, que tiene que ver, digamos, con la funcionalidad del arte, que tiene que ver, digamos, con la memoria, digamos, ¿no?, y que tiene que ver con la recuperación, digamos, ¿no?, de elementos tradicionales y que se actualizan, digamos, a través de estas expresiones, en este caso la poesía, digamos, ¿no? Puerto Tracle es un libro que fue escrito en una situación biográfica un poco complicada, digamos, ¿no? El año 2000 creo que terminé de escribir ese libro. Pero el año 2000 también se me declaró un cáncer bastante complicado, casi terminal en realidad. Llegué al hospital de Temuco, al hospital regional de Temuco, digamos, con muchos balazos cancerígenos en el cuerpo. Y eso significó, digamos, un tratamiento de 5 o 6 meses, ¿no?, bastante duro, con quimioterapia específicamente. Creo que Puerto Tracle es un libro que simboliza, digamos, un momento biográfico muy alterado, digamos, muy herido en cierta medida, digamos, ¿no? Pero también, digamos, simboliza o quiere concentrar, digamos, ¿no?, el espíritu de una época. La década de los 90, digamos, ¿no?, y comienzos del siglo XXI, digamos, ¿no?, fueron años, digamos, en que las sociedades indígenas en el país empezaron a construir la idea de que este país también les pertenecía, pero que se sentían absolutamente extranjeros, digamos, ¿no?, dentro de este contexto. Entonces creo que Puerto Tracle, en ese sentido, digamos, viene a dar cuenta de esa huerfanía, digamos, ¿no?, de esa soledad, ¿no? Puerto Tracle, digamos, es un texto, digamos, donde los personajes ingresan al mundo espurio, ¿no?, de la soledad, ¿no?, de la ajenidad, ¿no?, de la errancia, ¿no?
Puerto Track es un puerto de nadie, digamos, ¿no? Es un puerto inexistente, pero además es un puerto, digamos, ¿no? Donde todos los males del mundo se concentran, ¿no? Y en donde el poeta no tiene ningún asidero, ¿no? El poeta no tiene voz, no tiene personalidad, no tiene definición, digamos, ¿no? Pero a partir, digamos, ¿no? de eso va construyendo este mundo no contaminado, este mundo cerrado, pero a la vez abierto, ¿no? Que en definitiva, digamos, genera una especie de pequeño infierno, digamos, ¿no? escritural. Y dice, bueno, finalmente vuelvo a mis antiguos días, dice el último verso, digamos, ¿no? del libro, ¿no? Y esos antiguos días son parte del proyecto de mi escritura, digamos, es decir, vuelvo a estos antiguos días que son, en definitiva, digamos, ¿no? mis inicios como poeta mestizo a través de ceremonias, y esa conexión, digamos, se establece ahora con un libro que se llama Reducciones, en donde la reducción territorial también es una reducción onírica, también es una reducción estética, pero que también permite la visibilidad del paisaje y la visibilidad de cierta espiritualidad, digamos, ¿no? que se congrega, en este caso, en la palabra poética, digamos, ¿no? La poesía es un animal de lentitud, ¿no? Es un animal que recorre, digamos, los bosques y las ciudades de una manera poco, digamos, no glamorosa en muchos casos, ¿no? Es de una soberbia absoluta, pero también es de una humildad abismante, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que esperar, digamos, ¿no? Y hay que tener la paciencia necesaria para que tal vez los hijos o los nietos logren entender que esto fue, digamos, un proceso de reconstrucción o de construcción de nación, ¿no? Que fue un proceso, digamos, ¿no? de legitimar, ¿no? ciertos elementos culturales, ¿no? como los idiomas, como el mapuzungún, ¿no? En el caso mapuche, digamos, ¿no? Pero también una manera, digamos, de convivir, una manera de hacer vida, digamos, una manera de hacer digamos, ¿no? comunidad. Alzaban sus manos ensangrentadas al cielo. Diario El Progreso de Osorno, 21 de octubre de 1912. No hablábamos chileno, mi paisano, castellano que lo dicen, copigüecí blanco y rojo, flor de michay, chilco nuevo. No sabíamos de Virgen ni de Cristo Padrecito, ni del Dios en las alturas. Jugábamos tirándonos estiércol de caballo en los potreros, robábamos panales a los ulmos y a los moscos y pinatras a los guayes de la pampa. Mirábamos desnudas bañarse a las hermanas con manojos de quillay en el arroyo. Malo era, sí, por eso vino envidia y litigio y carabina, por eso se volvieron lobos los venados y los peces. Malo era, paisanito, malo era. Comíamos caliente el crudo corazón de un cordero en el lepún, rezábamos huilliche al ramo de laurel junto a la machi, matábamos con fuego al que mete huecufe contra el cuerpo y contra el alma. Brujo diablo, anda vete, decíamos, escupiendo, y el bosque más espeso escondía a la lechuza. Malo era, no sabía vivir el natural antes, amigo, no sabía. Las mujeres se preñaban en lo oscuro y en lo claro, y los hijos se criaban a la buena de los bosques y los ríos. Así era, mamita, así fue. Las estrellas dejaron de alumbrarnos la sangre de repente y tuvimos que ocultarnos como zorros en montañas y barrancos.